Titulamos este episodio Viviendo en la Luz, reflexiones de Efesios 5. Y quiero leerles a partir del verso 3 al 12 que dicen que no haya ninguna inmoralidad sexual. Sí, empezaron las difíciles, como dices tú, ¿no? Empezaron las difíciles. Estuvimos en la iglesia y nos la pasamos jugándola nada más, ¿no? Y realmente no vivimos una vida digna del llamado que habíamos recibido, ¿no? Básicamente fue eso lo que me pasó. Cuando yo leo Santiago de pecador decide, odioso el mundo de pecado, yo entendí que era un momento crucial de tomar una decisión. O le doy o no le doy. Más honestamente, pues hemos platicado de todo, man. Hemos tocado temas sexuales, man, ¿no? Y la verdad, cuando hemos tocado esos temas sexuales entre pláticas, creo que han sido esas conversaciones más guiadas en un sentido de constructivo, instructivo. ¿Qué onda, raza? Bienvenidos a un episodio más de Quienes Aman Su Palabra. Estamos en este episodio número 42. Hemos titulado este episodio Viviendo en la Luz, reflexiones sobre Efesios 5. Queremos ahondar en el verso 3 al 12. Y pues antes de empezar, saludo a mi hermano. Hermano. ¿Qué onda, man? Gracias a Dios, una semana más, que a pesar, como te decía hace ratito, ¿no? A pesar de que a veces nuestras ocupaciones no se alinean, ¿no? Ya sea por una razón o por otra, cuestiones de salud, cuestiones de tráfico, de tiempo, como sea. Sí. Pero aquí estamos, man, corriendo la carrera, ¿no? Sí, que fíjate, hay algo chido. Te iba a decir, hay algo chido, raro, que hay una parte en dice en Hebreos, me parece, que dice corramos con paciencia la carrera, dice, ¿no? Sí. Y dice la versión 1960, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. Y cuando estaba leyendo esta parte me puse a pensar qué es correr con paciencia, ¿no? O sea, correr pues implica velocidad, ¿no? Rápido, ¿no? Apúrale. No es lo mismo que caminar, pero cuando dice con paciencia, esa palabra me choqueó mucho la cabeza, ¿no? Porque, caray, o es correr o es con paciencia, es tranquilo o es acelerado, pues, no entiendo, ¿no? Y finalmente logré como que captar la naturaleza de esas dos palabritas, ¿no? Es decir, dale urgencia a lo que estás haciendo, pero el caminar con el Señor es algo, pues, paso a pasito, ¿no? Paso a pasito, claro. Porque es algo largo, es un trayecto, pues, que no lo vas a recorrer de aquí a mañana, ¿no? Es toda una vida, ¿no? Sí, es toda una vida. Me gustó mucho esa comparación. Sí, está muy chido eso que dice Hebreos, está muy chido, porque previo está hablando de los héroes de la fe, ¿no? Por eso dice, teniendo tan grande nube de testigos. Entonces sí está muy chido, men, y pues la neta sí, men, se ocupa mucha paciencia, mucha constancia, porque de repente acabo de pasar una semana acá de enfermedad muy gacha y de repente estar así bajoneado y a veces pareciera que no mejoras y varias cosas. Sí se requiere mucha paciencia, men, de mucha ahí estar sin quitar el dedo del renglón, y de eso se trata la fe, ¿no? Creo. Y pues, nada, raza, queremos empezar este episodio y pues les damos la bienvenida a todos a esto que es Quienes Aman Su Palabra. Vamos a darle sobres. ¿Ya está grabando? Bienvenidos a CASP Radio. Como les decía ahorita al inicio, titulamos este episodio Viviendo en la Luz, reflexiones de Efesios 5. Y quiero leerles a partir del verso 3 al 12 que dicen que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra
que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen en las cosas que hace esa gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que le agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. Y digo, para ahondar en estos versos del capítulo 5, pues es necesario... Está fuerte, ¿no? ¿Mande? Que está fuerte, digo. Sí, empezaron las difíciles, como dices tú, ¿no? Empezaron las difíciles. Candela, chispa, llave, todo lo que prenda, ¿no? Sí, pues sí se podría acá hardcore Pablo, ¿no? A partir del verso 3. Pero está chido, man, porque como digo ahorita, para ahondar en esta parte es necesario ir al contexto. Y si nos vamos desde el verso 4, man, quiero leer solamente 2 versículos del verso 4. El verso 1 y el verso 17. Y Pablo ahí en el 4 inicia diciendo justo el capítulo 4. Por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Y el verso 17 dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Y el contexto ahí en el capítulo 5, el verso 1 y 2, dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, y luego dice, siguiendo el ejemplo de Cristo. Entonces, aquí en el capítulo 5, de repente dice, o sea, imiten a Dios, sigan el ejemplo de Cristo. Pero desde el 4 viene hablando de que vivamos, mejor dicho, una vida digna, una vida de acuerdo al llamado que hemos recibido. Y todo esto me llevaba a recordar cuando yo empiezo, ¿no? En esta carrera, como decíamos ahorita al inicio. Porque al final a mí me pasó, ¿no? Que el Señor me llama con la misma palabra, ¿no? Comienda a Jehová tu camino, confía en Él. Entonces yo tenía una necesidad bien fuerte de Dios. Y sucede que pues yo empecé a ir a la iglesia. También influyó mucho que mi esposa pues quería que fuera yo a la iglesia y ella también quería ir. Pero ya al momento de sentirme bien y callar ahí mis culpas, pues yo continué realmente con mi vida normal, ¿no? Tenía un proyecto ahí, seguí tocando. Y yo creo que Pablo aquí está usando la misma idea. Si nos vamos al contexto de Éfeso, pues era un lugar donde había un chorro de perdición, pues. Era un lugar de paso y había un montón de excesos y de perdición. Entonces se entiende que la raza que había venido a Cristo, que había aceptado a Cristo, de repente seguía jugando la parte, ¿no? Afuera, adentro. Y por eso es que les dice en el 4, por lo tanto yo prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido. Y la neta, o sea, mirando en retrospectiva, o sea, al final Dios nos escogió, desde siempre. Estuvimos en la iglesia y nos la pasamos jugándola nada más, ¿no? Y realmente no vivimos una vida digna del llamado que habíamos recibido, ¿no? Entonces, cuando lees todo esto, dices, qué importante realmente es, vamos a decirlo así, vivir apartados, vivir en santidad, ¿no? Porque al final, la idea de santidad, de hecho la raíz etimológica de santidad es distinción. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente santidad quiere decir distinto. Y de hecho por ahí traigo un verso, un pasaje, que lo quiero leer sobre ese tema. Pero digo, así para poner una idea, yo me identifico mucho con esto que Pablo habla, porque realmente yo sí coqueteé mucho tiempo estando afuera, estando adentro. Y es básicamente lo que esta raza estaba haciendo. Y ahí en el 3 empieza a dar un listado de cosas puntuales que básicamente la raza estaba practicando
Y Pablo les dice, o sea, ni siquiera que se mencione esto, ¿no? Porque esto no conviene a los que son de Dios, básicamente, ¿no? Sí, esa selección de los 2 versos que hiciste en el capítulo 4, creo que son muy importantes porque queda muy claro que esta palabra se las está diciendo a aquellos que han decidido seguir al Señor. Queda muy claro que esto se lo está escribiendo a quienes ya han aceptado el llamado, a quienes son escogidos. Y Pablo, digamos, en el verso 3 del versículo 5, dice que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Y es decir, Pablo asume que los cristianos no tendrán sus vidas marcadas habitualmente por este tipo de pecados. ¿Sí me explico? Yo te lo compartía no me acuerdo si fue la semana pasada o a la antepasada que estuve ahí contigo en tu casa. Y hay pecados que cometemos los que somos llamados, ¿no? Los seguidores de Jesús. Y son pecados pues habituales, ¿no? A lo mejor mentir, malos pensamientos, qué sé yo, ¿no? Son como que pecados comunes que son parte de nuestra, pues la consecuencia de estar en esta tierra, ¿no? Básicamente. Pero aquí Pablo está haciendo una distinción y creo que la pone así subrayada, ¿no? Dando a entender que si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un cristiano, si eres un apartado, si tú has escogido el seguir a Jesús, tú no debes por ningún motivo involucrarte con este tipo de pecados. ¿Cuáles? Los que aquí mencionan, ¿no? Inmoralidad sexual, impureza ni avaricia. Entre ustedes tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios, dice, ¿no? O sea, es decir, ni siquiera ocasionalmente. ¿Ok? Es lo que está dejando claro en el versículo, en el versículo 3. Es decir, si tú has sido llamado, vive como un hijo de Dios. Sé congruente con esa vida que has escogido seguir, ¿no? Y sí, como dices, toda la razón. La verdad es que creo que es más común de lo que creemos, man, estar jugueteando con el mundo. Yo digo, tú me conoces bien y es lo mismo, man. Es lo mismo. La verdad es que por muchos años de la vida estuvimos con un pie adentro y con un pie afuera, ¿no? Jugándola nada más, sin ponernos serios. Y es un padecimiento, creo, que en la iglesia cristiana se da mucho ese fenómeno, ¿no? Bueno, no sé si llamarlo fenómeno. Perdón si está mal enfocada mi palabra, pero se da mucho, ¿no? Se da mucho que hay un porcentaje muy alto dentro de la iglesia que hay gente que tiene un pie adentro y tiene un pie afuera, ¿no? Y es difícil, man, es difícil, honestamente, ¿no? Sí, y ahorita ya ves que te decía, ¿no? Y hablaba sobre el tema de la santidad. Y este es un tema importantísimo, ¿no? De hecho, la misma palabra dice que sin santidad nadie va a ver al Señor. Así de importante es. Y hay mucha gente que le tiene mucho miedo a esa palabra, ¿no? Porque lo asocian con perfección. Y no, la santidad no tiene que ver con perfección, tiene que ver con distinción, ¿sí? Porque al final del día, en esta naturaleza humana no vamos a poder ser perfectos, ¿sí? Hasta que el Señor nos redima por completo. Lo que pasa ahorita es que tenemos a Cristo y hemos sido justificados por Cristo. Pero por nuestra propia cuenta, por nuestra propia naturaleza, nosotros no tenemos acceso a Dios en absoluto. Por eso es que vino Cristo. Entonces, la idea de santidad es ser apartado, ser distinto. Y me gusta lo que primera de Pedro 1, verso 15 y 16 dice. Lo voy a leer en la TLA porque en la TLA da la idea clara de esto que quiero decir. Dice, así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió para ser su pueblo. Si nos fijamos, tiene la misma idea que Efesios capítulo 4, ¿no? Sí. En la Biblia Dios nos dice, yo soy un Dios diferente a los demás, por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. Así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal,
porque Dios los eligió para ser su pueblo. En la Biblia Dios nos dice, yo soy un Dios diferente a los demás. Por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. Y esta parte Dios lo dice en Levítico. Sed santos porque yo soy santo. Y la idea es, sean diferentes porque yo soy un Dios diferente. Y esa es la idea de la santidad. Ser apartados, ser diferentes. Y sucede que no hay, desgraciadamente, y a veces no hay esa distinción entre cristianos y no cristianos, ¿no? A veces hasta adoptamos un chorro de cosas de fuera y simplemente no hay una distinción. Simplemente no hay una diferencia. Y ahí es donde estamos errando bien machín, ¿no? Sí, a mí me dio mucha luz hace algún tiempo que, la verdad ni siquiera me acuerdo de quién se lo escuché. Estaban haciendo, pues ahí como que un comparativo, ¿no? Entre la palabra santidad e integridad. Y son cosas muy, muy diferentes, man. Y me hizo mucho sentido y decían en aquella ocasión que la santidad tiene que ver con lo que el Señor hizo, me explico, para con nosotros. O sea, yo no decido ser santo. Me explico, es un mérito que el Señor hizo a causa de su obediencia, a causa de su justicia, de la muerte en la cruz, etcétera, etcétera, para que a través de ese llamado yo decida creer en Él. Entonces empieza un proceso de justificación y puedo ser apartado, puedo ser santo, ¿sí me explico? La santidad es algo que Él hace y la integridad es algo que yo hago. La integridad es un esfuerzo mío por mantenerme ahí, ¿no? Por supuesto, está el Espíritu Santo con nosotros y todo lo que ya sabemos, ¿no? Sin embargo, es importante recalcar eso. O sea, yo no decido ser santo, sino que el Señor, a través de lo que Él hizo, me hace apartado, ¿no? Me santifica. Y la integridad es ese esfuerzo, ¿no? Es lo que está diciendo aquí Pablo, que no haya ninguna inmoralidad sexual, ¿no? Eso sí depende de mí. Decidir si voy a hacer si voy a cometer este pecado sexual, si esta impureza, esta avaricia, es una decisión mía. Yo decido darle para adelante empiezan pensamientos muy leves, ¿no? Todo eso es parte de la santificación, pues. Porque al final del día, o sea, ¿quién realmente dice, ok, por el simple hecho de ir a la iglesia, ¿no? Yo soy cristiano, toco en la alabanza y todo, pero ¿quién realmente toma una decisión de ser diferente, de ser apartado? ¿En qué sentido? Yo crecí en la iglesia, yo soy parte de una familia cristiana, participaba en la alabanza y yo realmente, a mí no me interesaba en lo absoluto ser una persona diferente, una persona distinta. ¿Sí me explico? Entonces, la vida de Dios en nosotros, es mucho de lo que dices. La vida de Dios en nosotros produce ese querer como el hacer por su buena voluntad y nos lleva, claro, a tener esos deseos de ser apartado, a tener esos deseos de no coquetear más con el mundo, de no estar ya buscando los placeres de nuestra carne, ¿sí me explico? Terrenales. Pero todo ese es el proceso de santificación, ¿no? Es esa parte de ser apartados. Entonces, aquí es lo que Pablo empieza diciendo esta lista en el verso 3, pero está interesante porque inicia el capítulo 5 diciendo, imiten a Dios, sigan el ejemplo de Cristo. Y me gustó mucho un comentario de Matthew Henry, porque Matthew Henry dice, la imitación de Dios y de Cristo no es obra de un día, sino tarea de toda la vida. Entonces, tiene mucho que ver lo que hablábamos ahorita de la carrera, ¿no? Y creo que esa carrera precisamente es ese proceso de ser perfeccionados, de ser santificados, vamos, hasta que ese día sea perfecto, ¿no? Y Cristo se revele en su total plenitud, ya sea que viniendo en gloria o cuando nosotros muramos, pero este tema es un tema de toda la vida y yo creo que toda la vida tenemos que estar en esa constante toma de decisión diaria, creo yo,
de decidir si le damos para la derecha o le damos para la izquierda, porque a mí básicamente fue eso lo que me pasó. Cuando yo leo Santiago de pecador decide, odioso el mundo de pecado, yo entendí que era un momento crucial de tomar una decisión. O le doy o no le doy. Y yo tenía muchas cosas a cuestas, entre ellos la banda en la que estaba tocando. Y digo, tú fuiste parte de ese tiempo en donde yo sí tenía, a mí sí me pesaba sacrificar muchas cosas que yo tenía en ese momento. Y entre ellas, pues yo tenía muchas cosas que Efesios 5 dice. Sí, por ejemplo, dice los cuentos obscenos en el verso 4 de Efesios 5. Las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes, dice. Y yo la verdad, ese era mi pan diario, man. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias, los chistes groseros. Yo consumía incluso gente, youtubers, que tienen todas estas cualidades, ¿no? I know, bro. Entonces, sí, ¿qué pasaba? Por ahí. Sí. Sí, por ahí había un comentario, justamente aquí se está refiriendo a aquella persona y tú tenías esa habilidad, man. Aquella persona que tenía la habilidad de convertir cualquier conversación sana, pura, en algo perverso, en algo sexual, en algo pecaminoso, en algo de doble sentido, en algo tonto, torpe. Tenías una habilidad impresionante, la verdad. Tenía una maestría, ¿verdad? Ese business. Sí, porque... Y me gustaba, por eso me gustaba estar contigo, ¿no? Por eso, la verdad es que por eso cuando empezaste a leer la Biblia, empezaste a seguir al Señor, una de las cosas que a mí me pegaban un poquito en mi mente era, híjole, ya se va a acabar el cotorreo chido, ¿no? Y honestamente, las primeras veces que tú ya estabas en ese plan, ¿no? De buscar al Señor, de buscar a Dios, y yo todavía no tanto. Me acuerdo que no sabía cómo comunicarme contigo, ¿no? Sí. Porque pues empezamos a platicar y de repente pues acá salían temas así como que pues del pasado, ¿no? Sí. Y yo así como que me río, no me río, tiro la jiribilla o no tiro nada, y no sabía si tú ibas a responder con algún doble sentido, no sabía si, y no, digo, yo sé que en su momento no tenías tanta conciencia y a lo mejor forzabas, ¿no? Decía, no, por dentro decías, me tengo que aguantar porque esta se presta perfecto para usarla, ¿no? Para meter gol, y sufríamos, ¿no? Yo sufrí mucho porque pues lo estaba haciendo de una manera honesta, yo, de una manera fingida, ¿no? Yo te digo, me costó trabajo acostumbrarme a ese cambio de vida, de buscar a Dios, bueno, de tu lado, ¿no? Pero cuando lees esto, te das cuenta que ahí estábamos, ¿no? Y me encanta cómo finaliza el versículo 4, me dice, no son para ustedes. Hay una versión por ahí, olvidé anotarla, pero dice, no llegan al nivel. No llegan a un nivel o sea, no llegan al nivel de un creyente genuino, ¿no? Es decir, las conversaciones, los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros, es decir, no están al nivel de un hijo de Dios. Y eso lo entiendo bien chido, de qué curado, ¿no? O sea, no están a mi nivel ese tipo de conversaciones, ¿no? Definitivamente este texto de Efesios 5 dice un montón de cosas, pero yo lo que hasta este momento puedo lograr entender es congruencia, ¿no? Congruencia con lo que has creído, ¿no? Eso Pablo está invitando, sean congruentes con aquel Dios que ustedes han decidido seguir, con aquel Dios que ustedes han decidido creer, ¿no? Y es lo que dice, ¿no? Está complicado. Sí, y vivan una vida digna del llamado que han recibido, ¿no? Es eso, justo. Y es lo que te digo, men. O sea, realmente sí es muchas tomas de decisión. Porque al final del día, en ti está si sigues la cura o si no la sigues, ¿no? Y de eso va a depender muchas cosas, ¿no? Entonces... Y es que, ¿sabes? Perdón que te interrumpa, pero
Ahorita puedo entender perfectamente la naturaleza de lo que Pablo escribió, man. O sea, no es que Pablo esté prohibiendo esas conversaciones amenas, con gracia, que instruyen, que benefician, que traen bendición, incluso cuando las conversaciones giren en torno a temas sexuales, y a temas de riqueza, de dinero. Me ha tocado contigo, man, en estos 4 o 5 años que llevamos siguiendo al Señor, ya más honestamente, pues hemos platicado de todo, man. Hemos tocado temas sexuales, man, ¿no? Y la verdad, cuando hemos tocado esos temas sexuales entre pláticas, creo que han sido esas conversaciones más guiadas en un sentido de constructivo, instructivo. Ponte trucha con esto, mira, fíjate que así, mira, fíjate que asá. ¿Sí me explico? Es algo más, creo que Pablo estaba convocando no te prohíbo que hables o sea, que tus temas de conversación, o sea, el tema sexual no está prohibido platicarlo, pues, ¿no? Y creo que más adelante lo vamos a decir porque creo que el versículo, ¿cuál es el que dice? Ni esas cosas ni se mencionan entre ustedes, ¿no? Por ahí dice, ¿cuál es el? Dios mío, ¿cuál es? El 12, man. El 12, o sea, el 12 dice, es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. Y no se está refiriendo, no hablen de sexo, no hablen de codicia, no se refiere a dejen de hablar, más bien tengan una congruencia con quien han creído y que esos temas sean tocados maduramente, pues. Sí, como debe de ser, ¿no? O sea, al final del día es, como bien dijiste, que sean instructivos, ¿no? Que sean constructivos. O sea, esas dos palabras que usaste me gustó mucho, porque es justo lo que tenemos que hablar, ¿no? Construyendo e instruyendo, y esa parte creo que está muy chido. Y ahorita que estamos hablando de la parte de los temas sexuales, justo Pablo le dice a los corintios, otro lugar que tenía un lugar de demasiada perdición, de demasiada inmoralidades y demás, ¿no? La ciudad de Corinto. Y a los corintios, Pablo les escribe en 1 Corintios 6:18. Dice, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo, dice. Y a veces ni siquiera tenemos idea de esta parte, ¿no? O sea, ¿cuánto te contaminas con la inmoralidad sexual? ¿Cuánto contaminas tu cuerpo, tu alma, ¿no? Tu vida. Entonces, eso es importante, ¿ve? Aquí encontré un comentario. Es que estoy bien burro, perdón. Se me olvidó anotar de quién era. Yo me imagino que debe ser de Matthew Henry, man. Pero dice, la pasión, sea por el dinero o por la satisfacción sexual, equivale a erigir. Y yo investigué qué significaba la palabra erigir, ¿no? Y significa dar a alguien o algo un carácter o categoría que antes no tenía, ¿no? Es decir, un ídolo y un objeto de deseo y adoración por delante de Dios. Dice, no es que los pecados de la carne, en el sentido de lujuria, sean más graves que los de la soberbia o la envidia o la calumnia, etc. Todo lo contrario. Pero lo referente a la sexualidad tiene un matiz especial de viscosidad malsana, de la que resulta muy difícil despegarse, ¿no? Es decir, los temas sexuales traen una afectación más directa, es un impacto que es más difícil desprenderse de eso cuando tú estás bien enganchado, ¿no? Por eso es que a lo largo de toda la palabra de Dios, a lo largo de toda la Biblia, hacen mucho énfasis, no te enganches con eso, ten mucho cuidado porque como dice aquí, tienen un matiz especial. Ese tema sexual tiene un matiz especial que si te dejas enganchar, es más complicado desengancharte, es más complicado quitarte, despegarte, es como una miel pegajosa, ¿no? Está heavy, man. Sí, la parte sexual, la pornografía, todo eso es algo que solamente Dios puede librarte de eso, ¿no? Porque realmente es algo... Es algo muy oscuro que te atrapa y solamente Dios. Y ahí continuando en el verso 6, esta parte también se me hace interesante porque si no se dejen
engañar por los que tratan de justificar esos pecados. ¿Sí? Bueno, voy a hacer una pausa ahí. Porque ciertamente, a mí me pasaba mucho esa parte, ¿no? O sea, no pasa nada, ¿no? No pasa nada un chistecillo, ¿no? No pasa nada un cotorreo, no pasa nada ir ahí. Y eventualmente ese no pasa nada me llevó a la total oscuridad. Sí. Y sucede mucho esa parte que siempre va a haber alguien que va a justificar, que va a querer buscar cómo engañar al sistema, ¿no? A veces quiere usar la misma Biblia para justificar su pecado, para justificar su manera de vivir, ¿no? Y no pasa nada, pues Dios es amor. Digo, está pasando una situación ahí con una persona ahí que, es conocida y de repente ves a esta persona cómo postea tanto de repente fotos y videos de un antro, como de repente también postea cantando una canción cristiana, ¿pues sí me explico? O sea, no quieren justificar, ¿me explico? Su vana manera de vivir y no, o sea, es algo terrible porque aquí Pablo lo dice, no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados. Y luego dice en el 7, no participen en las cosas que hace esa gente. Y aquí viene una parte que a mí en lo personal se me hace relevante, que es el 8. Y tiene todo que ver con lo que venimos hablando desde el capítulo 4. O sea, nosotros estábamos en la oscuridad de las tinieblas, pero hemos venido a su luz admirable. Y al venir a su luz admirable, la Escritura nos pide que vivamos de acuerdo al llamado que hemos recibido. Que ya no vivamos como la gente de afuera. ¿Por qué? Y aquí Pablo lo dice, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por tanto, vivan como gente de luz. Claro. Y si es verdad, o sea, antes vivíamos en oscuridad, pero si tú estás en Cristo, tú eres una nueva criatura. Si tú estás en Cristo, estás en la luz. Entonces, como que, ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas, no? Sí, claro, es un poco lo que me tocó compartir el domingo en la iglesia. Y hablé un poquito de esa parte donde empieza la creación en Génesis 1. Y lo primero que Dios creó fue la luz, ¿sí? Por el poder de su palabra. Pero es interesante porque ahí cuando dice que haya luz y fue la luz, dice. Y luego enseguida dice, y vio Dios que la luz era buena. Y enseguidita dice lo siguiente, y separó Dios la luz de las tinieblas. O sea, marcó una distinción entre luz y tinieblas. Marcó una separación entre luz y tinieblas. Y la misma palabra dice que tiene que ver la luz con las tinieblas, que tiene que ver Belcebú con Cristo. No tiene absolutamente nada que ver. Y algo que yo comentaba en la iglesia era, ¿por qué entonces coqueteamos tanto con la oscuridad? ¿Sí me explico? Sí, y Pablo aquí está diciendo, o sea, ustedes antes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. ¿Cómo vive la gente de luz? Evitando todo lo que dice a partir del verso 3. ¿Sí? Y luego dice el 5. Pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Y todavía dice, averigüen el 9, bien lo que agrada al Señor. Ese es el 10, averigüen bien. Ajá. Y esta parte también se me hace muy relevante. Porque a veces como cristianos somos muy permisivos, ¿sí? A veces decimos, no, pues es mi amigo, o es mi hermano, o es mi familiar. Y les damos chance a que vivan como viven. Y aquí Pablo puntualiza y dice, no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Y para mí esto, no sean permisivos. ¿Sí? Porque a veces somos permisivos, porque es mi amigo, porque es, lo acabo de decir, ¿no? Porque es mi familiar, porque es mi carnal. Somos permisivos. Y a veces hasta nos reímos con lo que hacen o con lo que dicen, ¿no? Cuando aquí dice, al contrario, sáquenlo a la luz.
Sí, cuando yo leía esta parte, creo que te lo platiqué un poquito, no recuerdo, pero, pero hay una situación ahí complicada con uno pues un conocido, ¿no? No voy a decir nombres. Y, y, y de esas veces que él y yo sabemos que él está metido en un pecado, ¿no? En algo grave, ¿no? Sí, man. Él y yo lo sabemos, nos estamos viendo la cara y le digo, pues a ver, pues dime, ¿no? No, pues es que pues ya no. Ok. Y yo también haciéndome loco, ¿no? Porque pues es incómodo, ¿no? Es incómodo tocar ciertos temas, ¿no? Sobre todo los sexuales. Claro. Pero ¿seguro? No, sí, ya, todo bien. Ah, qué bueno, man. Y ¿qué onda? O sea, es complicado y cuando... Bueno, pues qué chido, man, qué chido, ahí estamos pendientes o sea, muy por encimita y cuando yo estaba leyendo esta parte, te lo comenté, que me brincó ese recuerdo, ¿no? De esta persona, y dije, no, o sea, aquí lo que me toca hacer, o sea, mi chamba es agarrar el toro por los cuernos y confrontarlo y decir, no, a ver, dime lo que está pasando honestamente, ¿no? Dime por lo que estás pasando, porque quiero ayudarte, ¿no? No estás solo. Y aquí dice, sáquenlas a la luz, ¿no? Y digo, ok, creo que ya sé lo que tengo que hacer, ¿no? Nos invita pues sí, como dices, a confrontar, ¿no? Esas cuestiones pues, complicadas, incómodas. Sí, no ser partícipes de eso y no ser permisivos, ¿no? Porque a veces, por el tema, ¿no? ¿Para qué confronto? O sea, qué incómodo, qué sé yo, ¿no? Tantas cosas, pero no. Sí se debe de confrontar esta parte y sacarla a la luz, como dice aquí Pablo, y no participar de nada de eso, ¿no? Porque al final, el hecho de ser permisivos con este tipo de situaciones, estamos participando de ello, ¿sí? O sea, legalmente, una persona, aunque no haya cometido un robo, un asesinato, por el puro hecho de ser cómplice o partícipe, también se le penaliza, ¿me explico? Uh-huh. Entonces, es lo mismo, man, es lo mismo. Y es algo que sí se tiene que confrontar, sacar a la luz. Y desgraciadamente a veces pues te vas a echar muchos enemigos encima o gente que te va a quitar el habla o qué sé yo. Pero es lo que la palabra nos dice, ¿no? Nos viene diciendo Pablo aquí en Efesios cómo vivir, qué es lo que tenemos que omitir, en qué no debemos de participar, incluso cómo debemos de hablar, man. ¿Sí? Uh-huh. Porque ahorita, yo creo que ahorita, en este tiempo que se ha exponenciado tanto el tema de las redes sociales, porque ahorita las redes sociales es un monstruo, man. ¿Sí? El tema del contenido como Reels, como los Shorts, todo eso, que está así en corto, o sea, te puedes quemar 20, 30 Reels en un centón, pues, y de repente comediantes, gente ahí perversa, ahorita, digo, yo no conocía a ese payaso, pero escuchaba que mucha gente lo mencionaba, man. Un payaso ahí ridículo que anda súper obsceno el vato. Y yo no lo conocía, man. Y un día, no recuerdo quién comentó algo sobre él. Y un día me apareció, así en los Reels, me apareció y dije, este es el compa que la otra vez escuché que estaban hablando de él. No, es un vómito, man. Y yo digo, ¿cómo raza de la iglesia muy descarado ya, esto? ¿no? Sí, porque fue alguien de la iglesia que hizo el comentario de ese payaso, ¿no? Y digo, yo en su momento yo no sabía de qué se trataba, ¿no? Y de repente lo ves y dices, no puede ser posible, neta, ¿cómo la raza está consumiendo esto? Y es una realidad, man. Y son más de los que creemos, ¿eh? Son más de los que creemos que consumen toda esa basura. Y aquí la palabra nos dice que no participemos. Es más, que ni siquiera se mencione entre nosotros. Todo esto desde el verso 3, ¿no? Hablando de las inmoralidades, de la impureza, de la avaricia, ¿sí? Los cuentos obscenos, las conversaciones necias, los chistes groseros.
Entonces es una lista importante y lo que me gusta mucho de Efesios 5 es que Pablo puntualiza el por qué. O sea, vivan como gente de luz. Antes ustedes estaban en la oscuridad, pero ahora han venido a la luz del Señor. Por lo tanto, vivan como gente que vive en la luz, ¿no? Como hijos de la luz. Entonces, esa parte está interesante, man. Y digo, quiero cerrar mi idea con Mateo 15, verso 11, que se me hace muy relevante este versículo, porque así como leía ahorita lo de 1 Corintios, de cómo el pecado sexual afecta tanto, principalmente al cuerpo, eso es lo que más afecta a tu vida, a tu cuerpo, el pecado sexual. Las palabras necias, las palabras groseras, las palabras retorcidas contaminan brutalmente, y es lo que Jesús dice en Mateo 15:11. Lo que entra por la boca no es lo que nos contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. ¿Sí? Entonces lo que ustedes comen no los contamina, sino lo que hablan es lo que los contamina, ¿no? Y eso se me hace demasiado importante y que tenemos que tener un chorro de cuidado. Y hay un comentario que leí, que con eso quiero cerrar mi idea, que me gustó mucho. Digo, no supe quién es el autor del comentario, pero me gustó mucho. Y dice, no se trata de evitar estas cosas para que puedas ser santo. Más bien eres un santo, ahora vive como corresponde a un santo. ¿Sí? Soporta mi locura, dijo eso. Muy probable, ¿eh? Sí, está muy chido eso. Escucha ciencia, escucha misterio. Entonces, sí, esta parte, digo, me quedo con muchas cosas, porque a veces sí se nos hace bien fácil, digo, teniendo ahorita 2, 3, 4 dispositivos al alcance, es muy fácil consumir cualquier basura, ¿eh? Tanto inmoral, como obscena, como de palabras retorcidas, de palabras groseras. Es muy fácil. Y desgraciadamente las redes sociales te mezclan de todo, ¿eh? O sea, tú puedes seguir puro contenido cristiano. Vamos, en el Instagram de llamados, ¿no? En el Instagram de llamados solamente compartimos, aquí en lo de CASP, solamente compartimos nuestro contenido. Y... ¿qué pasó? Se cortó tu video, ¿no? ¿Mi video? ¿No? No sé, vi como que se cortó, pero ya estás ahí. Entonces te digo, en el Instagram de CASP, tanto compartimos nuestro contenido, que es puro contenido cristiano, y seguimos a puro cristiano también. Y de repente en el Instagram de llamados aparece un chorro de sensualidad y un chorro de porquerías, man. Entonces las redes sociales no respetan, man. Entonces es muy fácil liarte en cualquier basura. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque la palabra nos habla que vivamos como hijos de luz, como gente de luz, que vivamos a la altura del llamado que hemos recibido. Y la verdad eso me confronta mucho, me anima incluso a todo el tiempo, a todo el día, a constantemente estar con los ojos bien abiertos, ¿no? Respecto a que ahora sí que es para dónde le voy a dar, para la derecha o para la izquierda, ¿no? Sí, yo, a lo mejor mi audio se escucha un poco raro, no sé, como a mí me parece un letrero aquí de mi micrófono, espero que no afecte mucho, ¿no? Pero yo quiero cerrar mi idea con lo que dice en el versículo 10. Dice, averigüen bien lo que le agrada al Señor, ¿no? Y me gusta unir estas dos ideas, lo que dice Colosenses 1:10. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Me gusta unir estas dos partes, ¿no? Dice, averigüen bien lo que le agrada al Señor, para que andéis como es digno del Señor, ¿no? A final de cuentas, creo que la palabra clave de digo, para mí, pues de esos versos que acabamos de leer, analizar es la congruencia a un hijo de Dios, ¿no?
Es imposible. Sí. Por eso Pablo hace mucho énfasis desde el capítulo 4, del 5, dice, oigan, ustedes que ya han escogido seguir al Señor, ¿no? Ustedes que han sido llamados, sí, vivan como es digno de, ¿no? Ahora sí que, sí, aquella frase de los franceses decía, ¿no? La nobleza obliga, ¿no? Y está muy chido, la verdad es que sí es una palabra pues confrontativa, dura, pero realmente necesario que nos quede claro, ¿no? Que no podemos estar con un pie adentro y un pie afuera, ¿no? Sí, no tomar en vano, ¿no? No tomar en vano el nombre de Cristo, no tomar en vano el cristianismo como tal, ¿no? Porque desgraciadamente a veces se nos hace bien sencillo decir, yo soy cristiano. Y dices, no, o sea, ¿cómo? ¿Sí me explico? Entonces a veces pensamos que por solamente ir a la iglesia ya somos cristianos y no. Entonces conlleva muchas cosas. Lo principal, nacer de nuevo y entrar en este proceso de santificación, empezando a depurar un montón de cosas que traemos cargando del tiempo que vivíamos en oscuridad. Y lo digo por experiencia, ¿no? Yo tuve que empezar a depurar tantas cosas que yo traía cargando conmigo cuando empiezo a seguir al Señor, y me costó mucho y digo, o sea, ahora sí que como Pablo dice, ¿no? No digo que ya lo he logrado todo, ¿no? Sino que me extiendo a lo que está por delante, ¿no? Dejando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, ¿no? Prosigo a la meta. El supremo llamamiento. Entonces, es eso, hermano. Pues bien, qué chido que pudimos platicar de eso, a ver con qué nos encontramos el próximo capítulo, ¿no? Simón, carnal, pues la idea es a lo mejor ahí quedarnos tantito en Efesios 5, todo el capítulo 5 está muy bueno, a lo mejor ahí continuamos con algunos versículos adelante, pero ya lo sabremos la próxima semana y pues nada, les mandamos un abrazo, bendiciones, gracia y paz a todos, sobres, bye.